Capítulo 105. La coronación, 30 años después. 30 años después del fin de la guerra de la era mítica. Hace mucho tiempo, las distintas razas lucharon entre sí por sus clanes y sus dioses, y al final, los demonios aprovecharon el caos y desataron una catástrofe sobre todo el continente. Fue entonces cuando surgió un héroe. En una ciudad humana, un anciano contaba a un grupo de niños la historia del primer gran sabio, Rodas. ¿Qué aspecto tenía el gran sabio?, interrumpió un niño. Se dice que el gran sabio Rodas no dejó ninguna estatua. Aunque su majestad Norne intentó encargársela, parece que el escultor nunca logró crear una imagen que le satisficiera. He oído decir a otros que al gran sabio también lo llamaban el santo. ¿Cuál era su verdadero título?, preguntó una niña. Santo, sabio, asesino de dioses, era todo eso. Y nuestro futuro rey Norne era su compañero. Fue él quien le otorgó el título de santo. En ese preciso instante, en el corazón de la ciudad, se estaba celebrando una gran ceremonia de coronación. Esta fue la primera nación humana y la entronización del santo rey Norne. Aunque había fundado esta ciudad años atrás, aún no había sido coronado formalmente, si bien el pueblo ya lo llamaba su majestad. La plaza central se había convertido en un mar de gente. Y aunque esta nación humana constaba de una sola ciudad, con una población de poco más de 10.000 habitantes, muchas razas diferentes habían acudido a felicitarla. En los últimos tiempos, el nombre del santo rey Norne se había extendido por todo el continente. Su presencia se hacía sentir en cada asentamiento humano. El rey sagrado y su amigo caminaron juntos y llevaron la sabiduría de la magia a todos los humanos. Esta fue la primera línea del texto histórico de la primera nación humana, Ersten. Las banderas rojas ondeaban al viento, y la luz del sol iluminaba los escalones de piedra blanca. En lo alto de los escalones se encontraba el protagonista del momento. En la plataforma de observación se había congregado una multitud diversa de diferentes razas. Incluso el renombrado rey enano y el rey elfo estaban allí. El rey enano lucía una nueva capa ceremonial, incrustada con diversas gemas, e incluso su barba estaba elaboradamente trenzada. Su legendaria hacha de batalla descansaba contra su pierna. A su lado se encontraba un joven enano, Sombe. Su antiguo compañero de aventuras, ahora el heredero designado al trono enano. Quizás pronto Norne asistiría a su coronación. Y para su gran sorpresa, el enano ahora tenía barba. ¿Acaso Rhodes le había dejado un hechizo para que le creciera la barba antes de desaparecer? El rey elfo permanecía sentado en su asiento, conversando en voz baja con algunos de los ancianos elfos, mientras su mirada recorría ocasionalmente la plaza, como si buscara a alguien en particular. Pero su esperanza era en vano. Al mediodía, con el sonido de un cañón mágico, la ceremonia comenzó oficialmente. Un silencio se apoderó de la plaza, y todas las miradas se posaron en Norne, en la plataforma elevada. Ya no era aquel aventurero algo inexperto que había sido. Una mata de pelo blanco plateado enmarcaba ahora un rostro algo más envejecido, algo más curtido, marcado por el paso del tiempo. Vestía una magnífica túnica, magistralmente confeccionada por los enanos. Y con todas las miradas puestas en él, subió los escalones. Cuando finalmente se presentó ante el trono, un elfo, que oficiaba la ceremonia con la voz amplificada por la magia, comenzó a leer el antiguo juramento de coronación. Era un regalo del rey elfo, quien sabía que los humanos no tendrían a alguien así. Permanecería en esta nueva nación hasta que los humanos hubieran establecido su propia civilización. Norne repitió solemnemente el antiguo juramento, y su voz llegó a todos los presentes en la plaza. Cuando la última sílaba del juramento hubo caído, su magia surtió efecto, y una corona dorada apareció en el aire y descendió lentamente sobre su cabeza. A todos los presentes se les llenaron los ojos de lágrimas. La humanidad, en este continente, por fin tenía una nación propia. Un estruendo de vítores, como un tsunami, surgió de la multitud. Larga vida al Santo Rey. Larga vida al reino de Ersten. Una oleada tras otra de vítores inundó la plaza. Incluso los dos reyes se contagiaron del ambiente y comenzaron a aplaudir. En la era del mito, jamás habrían permitido que surgiera una nueva nación.
Pero la era del mito había terminado. Una nueva era amanecía. Y además, lo habían prometido. Norne se volvió hacia la multitud, su gente. No eran muchos, pero eran un símbolo de esperanza. Alzó la mano derecha y los vítores se fueron apagando poco a poco. Y con 1.000.000 de ojos expectantes y reverentes puestos en él, habló. Hoy estamos aquí no solo para mi coronación, sino para la coronación de nuestro hogar, la esperanza que todos protegemos, el reino de Ersten. 5 años atrás, él fundó esta ciudad. Al principio, solo había 1.000 humanos. Era una nación humana solo de nombre, la mayoría de sus habitantes pertenecían a otras razas. Pero con el paso de los años, a medida que se corrió la voz, llegaron más y más humanos, y su número superó los 10.000. Su mirada recorrió la plataforma de observación, pasó junto al rey enano, el rey elfo, y finalmente se posó en Somme, que le devolvía la mirada. El grupo del héroe original se había disuelto. Todos habían tomado caminos separados. Incluso en esta ocasión especial, solo uno de ellos había venido. Pero no tenía quejas. Rhodes se había ido, y Olivia se había recluido en el reino celestial. Y Serie, ella era una santa, siempre dedicada a la magia. Y su otro viejo amigo ahora estaba en las sombras. Sus miradas se cruzaron y, en ese instante, lo comprendieron. Una compleja red de emociones se ocultaba en esa única mirada. Norne asintió levemente y continuó su discurso. No lo olvidaremos. La amenaza de los demonios aún no ha sido eliminada, y no olvidaremos lo que hicieron hace 30 años. Fundé esta nación humana no solo para proteger a nuestro pueblo, sino para luchar contra los demonios, para luchar por la paz de este mundo. Puede que el asesino de dioses no esté aquí hoy, pero continuaré con su legado, y haré que la luz de Ersten brille para siempre. Rhodes, el héroe que había matado a un dios, el gran sabio, el santo, un hombre que había ganado innumerables honores, aunque ya no estaba, era profundamente venerado por todos, humanos y no humanos por igual. Y al oír su nombre, una nueva oleada de vítores, aún mayor, inundó la plaza. Capítulo 106. Los vivos deben llevar las esperanzas de los muertos. La ceremonia había terminado y comenzó una gran celebración. Era la parte favorita de los enanos, y su presencia hizo que el ambiente fuera aún más festivo. Norne bajó del estrado y primero brindó con los dos invitados más distinguidos, el rey enano y el rey elfo. Luego se dirigió hacia sus viejos amigos. Ha pasado mucho tiempo, maestro Dural, dijo. En efecto, dijo el maestro herrero enano con un suspiro, contemplando el cabello ahora blanco plateado de Norne. Solo habían pasado 30 años, pero el joven que había conocido era ahora un anciano. Esto le hizo lamentar una vez más la fugacidad de la vida humana. Su Majestad, dijo una voz a su lado. Era Lisa, convertida en una maga de renombre. 30 años habían transformado a la niña que apenas comenzaba a aprender magia en una poderosa hechicera, ahora una pieza indispensable del nuevo reino. Aún quedan varios documentos que requieren su atención esta noche. Sí, sí. Lo sé. Tras despedirse de los simpatizantes, en un rincón más tranquilo de la plataforma de observación, Norne finalmente tuvo un momento a solas con Somme. Se quedaron de pie, con las tazas en la mano, contemplando la multitud jubilosa que se extendía abajo. Pasa tan rápido, ¿verdad, Somme? La voz de Norne denotaba un leve suspiro. 30 años, es como un sueño. A veces todavía sueño con ello, con nosotros 5. Somme sostenía una jarra que parecía cerveza, pero que en realidad era solo zumo. La magia de Rhodes le había dado barba, pero no había solucionado su problema con la bebida. Era parte de él, algo que la magia no podía cambiar. No le importaba. Simplemente fingía beber delante de los demás. Mientras nadie intentara robarle la jarra, nadie se daría cuenta. Tomó un sorbo y asintió. Sí. Pensar que sobrevivimos a todo eso, especialmente a las ruinas enanas. El golpe divino, la diosa. De verdad creí que iba a morir allí. Al final, la destrucción de las ruinas enanas se atribuyó a los demonios. Si no se supiera que los demonios usaban un golpe divino,
la gente podría haber creído más en los alados celestiales. Pero como lo hicieron, bueno, debían ser ellos. En cuanto a los alados celestiales, eran aliados leales. Jamás harían algo así. Y los que conocían la verdad no iban a decir nada, para proteger a Olivia. Somme aún recordaba al rey enano maldiciendo a los demonios durante 3 días y 3 noches después de enterarse de la verdad. Había quedado verdaderamente devastado. Al pensar en Olivia, se detuvo. La señorita Olivia, ahora custodia ese frío y vacío reino celestial. Nunca volverá a bajar, ¿verdad? El resto de los alados celestiales habían abandonado este mundo. Olivia era la última. Había jurado no volver a pisar esta tierra. La raza de los alados celestiales, a todos los efectos, había desaparecido. En unos miles de años, no serían más que una nota a pie de página en la historia. Solo si Rhodes regresa y la convence, dijo Norne con un suspiro. Tanto él como Serie llevaban décadas buscándolo, pero no habían encontrado ni rastro. Ya se había preparado para lo peor. Rhodes, el primer gran sabio, aquel que le había enseñado magia, aquel que había jurado compartirla con toda la humanidad, había desaparecido, probablemente llevándose consigo a la diosa. Y si ese era el caso, entonces debía continuar con su legado. De lo único que Norne se sentía orgulloso era de haber hecho un buen trabajo hasta el momento. Había visitado casi todos los asentamientos humanos del continente, los había reunido y había fundado una nación humana. Rhodes. ¿Lo he hecho bien?, se preguntó, aunque sabía que nunca obtendría respuesta. ¿Dónde está? Somme también suspiró, con los ojos llenos de una triste confusión. No hay noticias suyas. De verdad, con la diosa. No pudo terminar la frase. La desaparición de Rhodes fue un gran misterio y una gran pena para todos. Y por ello, Olivia, tras descubrir la verdad, hizo su solemne promesa. Alzó la vista hacia la multitud que lo aclamaba, como si buscara un rostro conocido. Tal vez, la voz de Norne era suave, como si hablara consigo mismo, esté en algún lugar al que no podamos llegar, continuando su viaje inconcluso. Tal vez. Somme tenía algo más que decir. ¿Tienes alguna noticia sobre él? Norne deseaba poder negarse, pero no podía mentir. Sabía perfectamente dónde estaba su amigo, y ese conocimiento le dolía. La desaparición de Rhodes les había dado al menos un atisbo de esperanza, pero la caída de su viejo amigo le partió el corazón. Debería haberlo notado antes, el veneno insidioso del falso dios corrompiendo su cuerpo y su alma. Él es. Norne respiró hondo y se obligó a pronunciar las palabras que tanto temía. El rey demonio, Asmodeo. La taza de Somme se le resbaló de la mano y se estrelló contra el suelo, provocando algunas miradas curiosas. Pero él estaba demasiado aturdido como para prestarle atención. Por favor, dijo Norne, mantén esto en secreto. Quiero que mi amigo sea recordado como un sabio, no. No como en lo que se ha convertido. No pudo continuar. Lo entiendo, dijo Somme. El mundo ha perdido a tu amigo. Solo queda el primer rey demonio, Asmodeo. No hablemos más de esto, dijo Norne. Vamos, un brindis. ¿De verdad se puede brindar con zumo? Gruñó Somme, pero levantó su jarra y la chocó con la de Norne. Se bebió el dulce vino de miel de un trago. El líquido agridulce le bajó por la garganta. No sabía por qué a los enanos les gustaba tanto. Quizás era simplemente la sensación de relajación que les producía. Pero no podía relajarse. Los vivos deben llevar consigo las esperanzas de los muertos. Capítulo 107. Dolores en el núcleo de poder de Serie. Lo que Norne no sabía era que el día de su coronación, en una ladera cubierta de flores de color púrpura pálido que parecían mirar hacia las estrellas, justo a las afueras de las murallas de la ciudad, Serie lo estaba observando. No se dejó ver, simplemente permaneció de pie a cierta distancia. El viento agitaba su cabello dorado. Para una elfa, 30 años eran solo un abrir y cerrar de ojos. Un espejo redondo hecho de maná flotaba ante ella, y en él se desarrollaba la gran ceremonia de coronación.
Cuando la corona descendió sobre su cabeza, un estruendo de vítores resonó en la plaza. Sedie sonrió. Una sonrisa pequeña y fugaz, pero sincera, a través del espejo mágico, observó el discurso de Norne y su conversación con los dos reyes y Somme. Bien hecho, Norne, murmuró, con una voz tan suave que era casi inaudible, teñida de una calidez que ella misma no percibía. Si estuviera aquí, pensó, estaría muy orgulloso. Siempre había dicho que cuando Norne fuera coronada, robaría su corona y la usaría durante un par de días, solo para familiarizarse con ella, pero ahora Norne llevaba la corona, y él seguía ausente. Aquel humano, otrora verde e ingenuo, ahora tenía el cabello plateado e incluso había fundado una nación para su pueblo en aquella tierra marcada por las cicatrices y la destrucción. Pero aún no había regresado, cuando Norne pronunció aquel título familiar, aunque ya casi inaudito, de asesina de dioses. Sus dedos, que colgaban flácidamente a sus costados, se contrajeron. Su mirada se posó en la espada sagrada que descansaba contra el árbol a su lado, la espada sagrada derecha, Athos. Antaño venerada por generaciones de elfos, ahora yacía allí. Ella, una santa, podía desenvainarla y empuñar una fracción de su poder. Era lo último que él le había dejado. Tras la batalla final, antes de que el polvo se asentara, se la había entregado. Y saquen a todos de aquí. Eso fue lo que dijo, con voz firme, pero teñida de disculpa, súplica y algo más que ella no pudo comprender del todo en ese momento, ¿una despedida? Y entonces, se fue. Había tomado la espada del derecho divino, Orc, y todos sus secretos, y había desaparecido en la marea de lodo negro que había brotado del dios moribundo. Sin dejar rastro, como una gota de agua en el océano. 30 años. Para una raza longeva, 30 años eran un lapso insignificante. Pero para ella, esos 30 años habían sido una eternidad. Había recorrido cada rincón del continente, había matado a incontables demonios y bestias mágicas. Pero todo lo que había encontrado era su leyenda, ni rastro de él. Nadie sabía siquiera cómo era. Lo único que sabían era que, décadas atrás, un héroe llamado Rhodes había surgido, había matado al dios de los demonios y había salvado al mundo. Ojalá hubiera dejado una estatua, pensó ella. No sabía por qué estaba tan obsesionada con encontrarlo. Estaba muerto. Lo único que tenía que hacer era erigir una lápida y visitarla cuando pensara en él. Esa era la costumbre élfica. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podía simplemente aceptar que se había ido? Aquella que siempre sonreía, pero que podía desatar un poder aterrador en una crisis. Aquella cuyo talento mágico era mucho mayor que el suyo, que siempre podía crear algún hechizo nuevo e inesperado. Aquel que en silencio le preparaba todo, que tenía la audacia de darle una palmadita en la cabeza. Rhodes. Su primer compañero, el único en su larga vida que la había apoyado en su búsqueda casi obsesiva por matar a un dios. Cualquier otra persona se habría asustado ante su ambición. Pero él simplemente sonrió y dijo que lo haría con ella. Era tan único, tan especial. Y ahora, se había ido. Lo único que quedaba era el frío tacto del monte Athos. Sin él, su futuro seguramente sería aburrido. En el espejo mágico, observó la bulliciosa celebración. Todo parecía irreal. Todos reían, con el rostro lleno de alegría. Pero para ella, una oleada de soledad, una soledad tan intensa que amenazaba con consumirla, la invadió sin previo aviso. Levantó una mano y se la llevó al pecho. Duele. Por alguna razón, le dolía el corazón. La sensación era tan extraña, tan pesada, que apenas podía respirar. Antes de él, estaba acostumbrada a estar sola, a estudiar magia sola, a vivir sola. Había pensado que para un elfo, una despedida era solo algo temporal, algo que no debería causar dolor. Pero su desaparición era como una grieta en el círculo mágico perfecto que había creado. Por mucho que intentara arreglarlo, rellenarlo, el vacío se hacía cada vez más grande, más evidente. ¿Dónde estás?, murmuró, con la voz temblorosa, un temblor que ella misma no notó. De verdad. Su mirada estaba fija en la multitud que la aclamaba, como si esperara ver una figura que no podía estar allí. ¿Por qué?
no dejas ni una sola huella. La esperanza es algo hermoso, pero a menudo también doloroso. Es la esperanza en el corazón la que da la fuerza para seguir adelante. Recordaba su espalda, cuando él había estado de pie frente a ella, protegiéndola del golpe divino. Recordaba su determinación, cuando se había presentado ante los dos reyes, con orga en la mano. Recordaba todos los pequeños detalles de sus conversaciones, ya que juntos habían creado el falso golpe divino. Recordaba la serenidad que se reflejaba en su rostro la noche anterior a su entrada en la tierra de Godfall. Las imágenes eran tan nítidas, como si hubieran ocurrido ayer mismo. Y precisamente por esa nitidez, el dolor en su corazón se intensificó aún más. Cerró los ojos e intentó sumergirse en un complejo hechizo para ahuyentar el dolor. Era un truco que había usado a menudo en los últimos 30 años. Pero esta vez, no funcionó. En medio de la celebración, el dolor se intensificó. Ella bajó la mirada hacia Athos. Atada a su guarda había una borla sencilla, algo desgastada, tejida con un hilo común. Era algo que él y Somme habían hecho cuando aprendían a tejer. Ella la había calificado de fea y había dicho que no combinaba con la espada. Pero él simplemente sonrió y dijo, a mí me parece bien. Tocó con delicadeza la borla descolorida. Una sola gota fría cayó y fue absorbida por las enredaderas de la vaina, sin dejar rastro. Capítulo 108. Cuánto tiempo sin verte, Santo Rey Norne. La brisa seguía soplando en la ladera. Aún se podían oír débilmente los sonidos de celebración provenientes de la ciudad lejana. La elfa estaba sentada sola en la hierba, acunando entre sus brazos una fría espada sagrada. Sus hombros temblorosos delataban la agitación en su corazón, un torrente de emociones reprimidas durante 30 años. Al final, no pudo soportarlo más. Alzó una mano y disipó el espejo mágico. Se puso de pie, sosteniendo a Athos, y miró hacia el oeste, hacia la tierra de Godfall, el lugar donde lo habían visto por última vez. Ya había tomado una decisión. Si aún no lo encontraba, le erigiría una lápida. Sería su propia respuesta, una especie de compromiso. La visitaría de vez en cuando y dejaría que el paso del tiempo atenuara lentamente su dolor, tal como había pensado cuando lo conoció. Dentro de 1000, o incluso 10.000 años, recordaría que, en la era del mito, cierto ser humano le había causado 30 años de dolor. Y entonces, desapareció de la ladera cubierta de flores que contemplaban las estrellas, sin dejar rastro. El día de jolgorio había terminado. La animada ciudad finalmente había caído en un sueño profundo y agotador. La luz de la luna brillaba con intensidad esta noche. Aún sin una vela, Norne podía ver el camino. Arrastró sus pesados pies de regreso a su habitación. Las exquisitas vestiduras reales y la corona se habían convertido en una carga. Solo quería quitárselas. Y ahora que por fin podía relajarse, una oleada de agotamiento lo invadió. Empujó la puerta. Sus aposentos reales eran oscuros, sin luz y lejos de ser opulentos. Le habían aconsejado que contratara más doncellas. ¿Qué pensaría la gente de un rey con menos de 10 asistentes? Pero se había negado. Si no fuera por las normas básicas de etiqueta, no habría querido ninguna. Se frotó las sienes y estaba a punto de cerrar la puerta cuando se quedó paralizado. En el rincón más recóndito y oscuro de la habitación, una figura permanecía de pie en silencio junto a la ventana. Llevaban una capa ancha y negra que casi se mimetizaba con la noche, y su rostro estaba oculto por una capucha que le colgaba del cuerpo. Lo único que pudo distinguir fue que tenían forma humana. Simplemente estaban allí de pie, como si lo hubieran estado esperando. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Un demonio? Algunos demonios tenían apariencia humana. Incluso había luchado contra uno en sus aventuras. Y el aura de la figura que tenía delante no era buena. Su maná era caótico y estaba teñido con la inconfundible energía oscura de un demonio. No pudo evitar pensar que se trataba de un asesino enviado por los demonios. Su cuerpo se tensó y su mano derecha se posó instantáneamente en la empuñadura de su espada. El instinto de un guerrero experimentado venció todo su cansancio. Contuvo la respiración, con la mirada fija en la figura sombría, esperando una oportunidad. ¿Quiénes sois?
Preguntó, intentando identificarlos mientras observaba atentamente sus movimientos. La figura se movió ligeramente, casi imperceptiblemente. Y entonces, una voz familiar, una voz que pensó que nunca volvería a oír, una voz que ahora estaba teñida de una ronquera indescriptible, habló en voz baja. No inclines la cabeza. La corona caerá. ¿Esa voz? Su mano, que sostenía la espada, comenzó a temblar con tanta violencia que apenas podía sujetarla. La tensión en su cuerpo se desvaneció, reemplazada por una oleada de alegría indescriptible y una sensación de irrealidad. Se quedó mirando la figura y pudo oír los latidos de su propio corazón. ¿Rhodes? Su voz temblaba, con un atisbo de esperanza en su tono. Dio un paso adelante, su rostro, ya mayor, contraído por la emoción, ahora visible a la luz de la luna. La figura alzó una mano pálida y, con un movimiento lento y deliberado, se echó la capucha hacia atrás. A la luz de la luna, apareció un rostro familiar. El cabello negro seguía siendo el mismo, y el rostro permanecía inalterado desde hacía 30 años, como si el tiempo se hubiera detenido para él. Solo sus ojos oscuros, reflejaban una tristeza que no concordaba con su apariencia juvenil. Es el de verdad. Rhodes. Realmente eres tú. Ya no pudo contenerse. Una oleada de alegría lo inundó, nublando toda razón. Olvidando su decoro real, olvidando su cansancio, abrió los brazos y, con una emoción indescriptible, corrió a abrazar al amigo que había estado ausente durante 30 años, al amigo que creía muerto. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, Rhodes alzó una mano para detenerlo. Espera, Norne, su voz seguía siendo suave. Este cuerpo, es muy frágil. Norne se detuvo en seco, con la mirada fija en la mano extendida de Rhodes. Estaba pálida como un fantasma, y pudo ver que temblaba, como si incluso ese simple gesto supusiera un gran esfuerzo. Tu cuerpo. La emoción que sentía se desvaneció al instante, reemplazada por una profunda preocupación. Si su amigo perdido hacía tanto tiempo apenas se aferraba a la vida, este no era el reencuentro que había esperado. Observó con más detenimiento y vio que, si bien su rostro era el mismo, todo su ser irradiaba una fragilidad inefable. Su piel estaba tan pálida a la luz de la luna que parecía casi translúcida, y su respiración era tan superficial que daba la impresión de que una fuerte ráfaga de viento podría derribarlo. Rhodes bajó lentamente la mano y sonrió con ironía. No he tenido tiempo de crear adecuadamente un nuevo cuerpo con la autoridad sobre la vida que ahora ostento, dijo en voz baja, mientras su mirada se posaba en las vestiduras reales y la corona de Norne. Parece que lo has hecho incluso mejor de lo que esperaba, Majestad. No me llame Su Majestad. Dijo con la voz quebrándose. Dio otro paso adelante, pero no se atrevió a tocarlo. ¿Dónde has estado todos estos años? La señorita Serie te ha estado buscando. Todos pensábamos que estabas. No pudo terminar la frase. Tanto él como Serie ya se habían preparado para lo peor, aunque no quisieran creerlo. Rhodes guardó silencio un instante y luego dijo, el poder de la diosa de la procreación tiene un efecto corrosivo. Por eso, el cuerpo de la diosa de la vida fue poseído por ella, incluso después de haber sido asesinada en la tierra de la caída de los dioses. El dios que había muerto allí era Eges, la diosa de la procreación. Esa era la verdad que habían descubierto al ir a ese lugar. Capítulo 109. El honorable lleva la corona. En la antigua guerra de los dioses, la diosa de la vida y la diosa de la procreación, ahora enemigas acérrimas, libraron una gran batalla en el más allá. Al final, la diosa de la vida, fortalecida por la fe de los alados celestiales, derrotó y mató a su rival. El cuerpo de la diosa caída se precipitó a este mundo y, al impactar, se transformó en una fuente de energía divina enloquecida, creando la tierra de la caída divina. Un lugar que devoraba a todo aquel que se atrevía a entrar. Esa era la verdad sobre su origen. La diosa de la vida se creyó a salvo tras su victoria. Pero la diosa de la procreación, incluso después de muerta, dejó una última maldición, un veneno que corroía lentamente el cuerpo de la diosa de la vida, hasta que su alma fue suprimida y su cuerpo poseído, transformándola en una nueva diosa de la procreación.
Pero antes de que la usurpadora pudiera completar su toma de poder, se topó con Rhodes y su grupo. Y entonces llegó la batalla contra un dios. La batalla final, dijo Rhodes en un susurro apenas audible, fue mucho más brutal de lo que jamás había imaginado. El poder de la diosa de la procreación es un veneno oscuro, un veneno que proviene de la fuente misma de la vida, un veneno capaz de corroerlo todo y manchar hasta el alma. Y cuando le asesté el golpe mortal, mi propio cuerpo, también se corroyó. Pero, en realidad, Rhodes no había sido el único. Norne vaciló, preguntándose si debía decirlo. Cuando la espada de Rhodes asestó el golpe final, la energía divina enloquecida de la diosa los inundó a todos. En el fragor del momento, Rhodes arrojó a Athos a Serie, quien lo usó para crear una barrera que los protegiera. Y aunque ella actuó al instante, alguien quedó corrompido. Nadie se dio cuenta, ni siquiera él mismo. Y Norne solo lo comprendió 10 años después, cuando habían retomado sus aventuras juntos. En aquel entonces, actuaba de forma extraña, murmurando para sí mismo, con el rostro a veces contraído en una expresión de dolor. Le preguntó al respecto, pero él solo dijo que estaba bien, un poco cansado. Quizás la corrosión ya había comenzado entonces, y entonces, una mañana, su mejor amigo había desaparecido. Para cuando finalmente tuvo noticias de él, se había convertido en el primer rey demonio, Asmodeo, y había desatado una nueva ola de desastres sobre el mundo. La voz de Rhodes continuó, devolviéndolo al presente. Alzó su mano pálida y, a la luz de la luna, Norne pudo ver las tenues líneas negras bajo su piel, líneas que irradiaban una energía oscura y ominosa. Mi cuerpo quedó completamente destruido, mi alma corrompida, dijo Rhodes con voz monótona y distante, como si contara la historia de otra persona. Pero el peligro, el terror que inspiraba, heló la sangre de Norne. Para sobrevivir, para evitar convertirme en un recipiente para el dios, tuve que elegir este camino. Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas, o quizás reviviendo el recuerdo. Destruí mi propio cuerpo y, usando mi autoridad sobre la vida, creé uno nuevo para mí. Y entonces, comencé el proceso de reencarnación. El hechizo de reencarnación lo había creado mientras construía su nuevo cuerpo. No se trataba de una transferencia al cuerpo de otra persona, ni alteraba su apariencia ni sus recuerdos. Seguía siendo el mismo, solo que en un nuevo cuerpo. Pero me llevó muchísimo tiempo. 30 años, transferir mi alma a este nuevo cuerpo. Apretó el puño lentamente, con un movimiento aún rígido y torpe. Era evidente que todavía no dominaba por completo su nuevo cuerpo. Era como intentar tensar una cuerda en un piano frágil. Tuve que concentrar toda mi energía en afinarlo, en acostumbrar poco a poco mi alma a este nuevo y frágil recipiente. Un solo paso en falso y mi alma se habría disipado, o el cuerpo se habría derrumbado. Y así, incluso ahora, este cuerpo sigue siendo débil y no puede soportar ningún gran impacto. Norne se quedó paralizado, como si se hubiera convertido en piedra. Una oleada de conmoción, seguida de una abrumadora culpa, lo invadió. Había imaginado 1000 razones para la desaparición de Rhodes, atrapado en alguna dimensión oculta, o llevándose a la diosa consigo, pero jamás había imaginado una reencarnación tan cruel. 30 años. 30 largos años, no de vagar, no de explorar, sino de luchar al borde de la muerte. Observó el rostro pálido de Rhodes, con 1000 palabras atascadas en la garganta. Al final, lo único que pudo decir fue, has sufrido. Rhodes negó con la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. Volver a verte con esa corona, valió la pena. Norne se quitó la corona. Aún recordaba lo que Rhodes le había dicho una vez, si algún día llegas a ser rey, déjame llevar la corona por un día, solo por la emoción. Y ahora, estaba aquí. ¿El peso de la corona será demasiado para ti? Rhodes lo entendió. No debería haber problema, dijo, y extendió una mano pálida para tomarlo. No deseaba la responsabilidad de un rey. La corona era símbolo de honor y carga a la vez, y solo quería llevarla para cumplir un capricho infantil. El frío metal rozó sus dedos. La corona de Norne había sido forjada a partir de un antiguo juramento élfico, era una especie de magia.
La levantó y, lentamente, se la colocó sobre la cabeza. El honrado lleva la corona. Pero esta vez no había multitud vitoreando ni miradas de admiración. Solo dos amigos, reunidos después de mucho tiempo, en la tranquilidad de las cámaras reales. ¿Qué se siente?, preguntó Norne, con un dejo de nerviosismo y expectación en la voz. Rhodes cerró los ojos un instante, como saboreando la sensación. Luego los abrió, con una sonrisa autocrítica en los labios. Es mucho más pesado de lo que imaginaba. Sacudió ligeramente la cabeza, como si temiera que se le cayera. Las esperanzas y el futuro de una nación, de un pueblo, es una carga muy pesada. Norne, lo has pasado mal. Una broma, un comentario tonto de hacía años, y Norne lo había convertido en realidad. Había fundado la primera nación humana del mundo. Las dificultades, las luchas, ni siquiera podía imaginarlas. Con cuidado, se quitó la corona y se acercó a Norne, quien inclinó ligeramente la cabeza, permitiéndole colocar el símbolo de responsabilidad y esperanza en su lugar. Alzó la vista y sus ojos se encontraron con los de Rhodes. 1000 palabras, 1000 emociones de 30 años, se entrelazaron en esa mirada. «Has vuelto», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «Eso es lo único que importa». Respiró hondo. «Todos seguimos aquí», dijo, comenzando a contarle todo lo que había sucedido en los últimos 30 años. «Pero ninguno de nosotros es el mismo que antes». Capítulo 110, el primer rey demonio, Asmodeo. Señorita Serie. La mirada de Norne se ensombreció. Te ha estado buscando como una poseída. La última vez que supe de ella, estaba en el laberinto del sur, donde había encontrado un círculo de teletransportación a la tierra de la caída de los dioses. En la tierra de la caída de los dioses existía un enorme círculo de teletransportación natural, creado por la oleada de maná de la diosa moribunda. Fue lo que los salvó tras la batalla, teletransportándolos fuera de la última y destructiva ola del lodo negro del dios. Y por eso lo había estado buscando por todo el mundo. Tenía la esperanza de que él también hubiera sido víctima de la teletransportación y enviado a algún otro rincón del planeta, esperando a que ella lo encontrara. La señorita Serie siempre lleva el Athos consigo. Parece ser su único recuerdo, dijo Norne, y luego añadió con cautela, parece un poco lamentable. Menos mal que la persona a la que compadecía no estaba allí para oírle. Rhodes escuchó en silencio, tamborileando suavemente con los dedos sobre su brazo. Una oleada de emoción, un temblor profundo e intenso, lo recorrió, pero un cansancio aún mayor lo aplacó rápidamente. No habló, solo asintió levemente. Entonces Norne notó el espacio vacío a la altura de su cintura. ¿Dónde está Org? De las 3 espadas sagradas que habían matado al dios, la luz de Ersten se encontraba ahora consagrada en el reino humano, un punto central para su nueva fe. Athos acompañaba a Serie en sus viajes. El reino élfico había intentado recuperarla, pero ella se había negado, e incluso se habían producido algunos pequeños conflictos al respecto. Sin embargo, el rey élfico intervino, declarando que la espada sagrada pertenecía a la santa, y el asunto quedó zanjado. En cuanto a la espada del derecho divino, Org, ella, al igual que Rhodes, había desaparecido. Perdida para el mundo una vez más. Yo no lo saqué de la tierra de Godfall. Ya veo, dijo Norne, y no insistió en el tema. ¿Y los demás? Señorita Olivia, su voz sonaba algo cansada, ha cumplido su promesa. Se ha consagrado al reino celestial y jamás volverá a pisar la tierra. Intentamos disuadirla, pero no nos hizo caso. Lo siento. Rhodes miró por la ventana, como si pudiera ver el reino celestial flotando en lo alto. Aquello era su expiación. No tenía por qué hacerlo. Pero él había sido engullido por el lodo negro antes de poder dirigirle una palabra. Sus labios se movieron en silencio, un único suspiro inaudible. Y ese Somme, su tono se suavizó un poco, ahora es el heredero al trono enano. Incluso se ha dejado barba. Y, sonrió, sigue fingiendo beber cerveza, aunque solo sea zumo. Tiene mucho miedo de que alguien lo descubra.
Una sonrisa también asomó a los labios de Rhodes, imaginando al enano intercambiando bebidas a escondidas. Pero aún quedaba una pregunta más. ¿Y Eirik? Él también debe estar aquí, ¿verdad? ¿O estará viviendo su propia aventura? La sonrisa se desvaneció del rostro de Norne. Permaneció en silencio unos segundos, como si reuniera el valor suficiente para hablar. El ambiente en la habitación se tornó denso y pesado. Eirik. Cada palabra era un esfuerzo. Lo siento mucho, Rhodes. Una sensación de pavor lo invadió. ¿Qué le pasó? Cuando la diosa cayó y la marea de lodo negro se desató. Serie logró levantar la barrera a tiempo, pero Eirik era el que estaba más cerca. O tal vez, el poder, lo eligió a él. La voz de Norne tembló. Su cuerpo quedó manchado por la maldición moribunda de la diosa. En aquel momento, ninguno de nosotros se dio cuenta. Ni siquiera él mismo. Las pupilas de Rhodes se contrajeron. Una maldición divina, el poder único de la diosa de la procreación. Sabía lo que significaba. Su propio cuerpo original había sido corrompido por completo, obligándolo a crear uno nuevo. E incluso entonces, parte de la corrupción se había adherido a su alma y se había trasladado a su nuevo cuerpo. Las líneas negras en su mano eran prueba de ello. No me di cuenta de nada. Después de la guerra, él y yo emprendimos nuestra propia aventura, enseñando tu magia a todos los pueblos humanos que encontrábamos. Pero entonces, hace 20 años, su cuerpo empezó a cambiar. Cerró los ojos, el recuerdo aún le dolía. Al principio, solo eran momentos de confusión. Hablaba solo y siempre estaba cansado. Decía que estaba bien, solo agotado. Pero luego su personalidad empezó a cambiar. Se volvió extremista y se enfadaba con facilidad. La corrosión había comenzado. Como alguien que había sido consumido por completo por la maldición, sabía lo poderosa que era. No era un cambio repentino, sino un proceso lento e insidioso, un veneno que se filtraba en el cuerpo y el alma, día tras día, noche tras noche. Así era como la diosa de la procreación se había apoderado del cuerpo de la propia diosa de la vida. Sí. Y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Él también se había dado cuenta, e intentamos encontrar una cura. Incluso intentamos usar la magia de las sagradas escrituras. Antes de la batalla final, Rhodes había transcrito una parte del texto original y se la había entregado para sentar las bases de una futura orden de sacerdotes humanos. Es inútil, dijo Rhodes, sacudiendo la cabeza. La magia de las escrituras no puede contrarrestar ese tipo de corrosión. Solo un poder divino igual y opuesto podría, y eso es imposible. Sí. Y ya era demasiado tarde. La voz de Norne se quebró por la emoción. Hace 15 años desapareció. Simplemente, se esfumó. Aguantó 5 años, lo hizo bien. Sí, dijo Norne, sintiendo una oleada de arrepentimiento. Ojalá me hubiera dado cuenta antes. Pero incluso si lo hubiera hecho, ¿qué podía haber hecho? Al final, no había nada que pudiera haber hecho. Y entonces, hace 10 años, apareció un nuevo demonio, de un poder y una crueldad sin precedentes. Unió a los clanes demoníacos restantes y se hizo llamar. Norne alzó la vista y su mirada se encontró con la de Rhodes, que lo miraba con incredulidad. El rey demonio, Asmodeo. El primer rey demonio, Asmodeo. Rhodes repitió el nombre, un eco retorcido del de su viejo amigo, cada sílaba un fragmento de hielo en su corazón. Capítulo 111, por favor, tenga paciencia. Rhodes no dejaba de repetir el nombre. Jamás se había imaginado que el primer rey demonio sería Eirik. ¿Era esto el destino? ¿Que el héroe que mató al dragón se convirtiera en el propio dragón? Al pronunciar el nombre, las líneas negras bajo su piel comenzaron a retorcerse, como si tuvieran vida, y a irradiar un aura oscura y ominosa que resonaba con el nombre del rey demonio. La corrupción en su interior, como si sintiera una llamada de su propia especie, comenzó a agitarse. Norne, dame la luz de Ersten, punto. No le quedó más remedio que recurrir a un método tosco y directo.
Norne, aunque algo confundida, sacó la espada sagrada. Imbuida de la fe de la raza humana, ahora brillaba con una luz plateada. Por primera vez en décadas, Rhodes volvió a empuñar la espada. Su peso era tan grande que apenas podía mantenerla firme. Apuntó la punta hacia las líneas negras de su brazo y la clavó. Un chorro de sangre de color negro rojizo tiñó la alfombra de un carmesí intenso. Norne estaba tan conmocionado que no podía hablar. Se abalanzó sobre él para detenerlo, pero Rhodes le hizo un gesto para que se alejara. No te preocupes. Solo estoy usando el poder de la fe que reside en la espada para suprimir la corrosión divina. La corrupción ya se había infiltrado en sus huesos. Si no la detenía ahora, se extendería por todo su cuerpo. Entonces, tendría que abandonar este cuerpo, crear uno nuevo y volver a corroerse, un ciclo de tormento interminable. ¿Funcionó?, preguntó Norne con ansiedad. Mientras el brillo plateado de la espada parpadeaba, las líneas negras en el brazo de Rhodes comenzaron a desvanecerse hasta convertirse en hilos tenues, apenas perceptibles. Para combatir un poder divino, hay que usar un poder del mismo nivel, dijo Rhodes. Sacó la espada y Norne inmediatamente comenzó a lanzar un hechizo curativo. En los últimos 30 años, había aprendido la magia curativa de las Sagradas Escrituras e incluso se la había enseñado a otros. Gracias. Mi maná es demasiado bajo, no puedo lanzar un hechizo de alto nivel como este, dijo asintiendo con satisfacción mientras la herida se cerraba. Funcionó mejor de lo que esperaba. Parece que el poder de la fe sí puede suprimir la corrosión. Al oír esto, un destello de esperanza apareció en los ojos de Norne. Pensó en Eirik, que aún sufría las consecuencias de la misma corrosión. Rhodes, ¿podrá Eirik salvarse también de esta manera?, preguntó con voz débil, un susurro, el último y desesperado intento de quien se ahoga. El ambiente era denso, sofocante. Incluso la luz de la luna parecía haberse atenuado. Rhodes miró el rostro de Norne, un rostro que reflejaba una mezcla de dolor y súplica, y no respondió de inmediato. Permaneció en silencio durante un largo rato, tanto que Norne pensó que no respondería jamás. Finalmente, lentamente y con un peso inmenso, negó con la cabeza. Lo lamento. Las nornas se congelaron. Lo siento, no puedo, dijo Rhodes, con la voz teñida de una desesperación y una impotencia absolutas. Ya lo he vivido. Sé que es un veneno que te corrompe hasta lo más profundo, hasta el alma. Una vez que se extiende, no hay vuelta atrás. Apretó los puños, sintiendo un dolor agudo en las palmas. Si hubiera estado allí cuando empezó, tal vez habría podido hacer algo. Pero ahora es demasiado tarde. Sabía que la corrosión divina probablemente ya se había extendido por todo el cuerpo de Eirik. Que su alma misma estaba contaminada. Él mismo se había salvado solo porque había tomado la decisión crucial de abandonar su cuerpo desde el principio, antes de que la corrupción se apoderara por completo de su alma. Pero para Eirik, ya era demasiado tarde. El último y desesperado acto de la diosa de la procreación fue imbuir su maldición moribunda con la esencia más pura de su autoridad, la naturaleza parasitaria de la procreación misma. La voluntad de Eirik, sus recuerdos, hace tiempo que fueron deconstruidos y reconstruidos. Ahora es un rey demonio, un ser creado a partir del remanente de la voluntad de la diosa, con Eirik como base. El Eirik que conocíamos, ya no existe. Aunque había matado a la diosa de la procreación y había acabado con cualquier posibilidad de resurrección en sus últimos instantes, ella había usado su conexión con los demonios para infundir su maldición moribunda en la oleada de poder divino que brotó de ella. Eirik había sido el desafortunado en caer en ella. Se había convertido en el primer humano en caer y transformarse en demonio. Y sería el último. La diosa de la procreación estaba muerta. Nadie más sería corrompido jamás por su poder. Cuando terminó, Norne se tambaleó y tuvo que apoyarse contra la fría pared para no desmayarse. Aunque ya se había preparado para lo peor, escuchar la verdad con tanta crudeza, aún así fue un shock. Décadas de amistad, 15 años de culpa, y al final, una sentencia definitiva e irreversible. Rhodes observó cómo su amigo se desplomaba, con la mano extendida, pero la retiró rápidamente.
La mancha que sentía aún no había desaparecido del todo. No se atrevía a tocarlo. Tras un largo rato, Norne finalmente levantó la vista. Tenía los ojos rojos, pero contenía las lágrimas. Respiró hondo, como para reprimir toda la emoción que sentía en el pecho. Lo entiendo. No preguntó qué se debía hacer. Simplemente, lo aceptó. Y Rhodes, en un entendimiento tácito, hizo lo mismo. Lo mejor, lo más bondadoso, habría sido darle paz a Eirik. Pero pedirle a su mejor amigo que fuera quien lo hiciera, era demasiado cruel. Hasta que Norne no lo mencionara personalmente, no haría nada. Sus propios problemas aún estaban lejos de resolverse. Y cuando llegara ese día, iría a buscar a cierto elfo, un elfo que aún le debía una promesa. Le pediría que completara su propio viaje predestinado para salvar al mundo. Aunque eso también sería una carga cruel para él. Pero era la única manera. Norne cerró los ojos y, tras calmarse, cambió de tema. Entonces, ¿qué harás ahora? ¿Irás a buscar a Serie? Te ha estado buscando. Serie. Al oír su nombre, una compleja emoción brilló en sus ojos. No era que no quisiera verla. Simplemente, no era el momento adecuado. Si lograba eliminar por completo la última mancha de su alma, podría usar su poder sobre la vida para alcanzar una reencarnación continua, para poder caminar junto a ella a través de los años. Así que no podía ser precipitado. Le esperaba mucho tiempo a su lado. Tenía que ser paciente. Por favor, ten paciencia, se dijo a sí mismo. Capítulo 112, Noticias de la serie. No, la respuesta de Rhodes no era la que Norne esperaba. Negó lentamente con la cabeza. Ahora, no es el momento. ¿Por qué? Norne no entendió. Señorita Serie. Lo sé, lo interrumpió. Sé que me ha estado buscando, llevando a Athos a todos los rincones del mundo. Y es porque sé que ahora debo ser paciente. Alejó la mano y, a la luz de la luna, las líneas negras parecieron aún más marcadas. Es porque sé que ahora no puedo ir con ella. Miró a Norne, con los ojos llenos de una calma fría, casi cruel. La mancha en mi alma aún no ha sido erradicada. Solo está siendo reprimida temporalmente por el poder de la fe en la luz de Ersten. Con la personalidad de Serie, si se enterara, seguramente intentaría todo tipo de cosas para ayudarme. No quiero involucrarla en esto. Este poder es demasiado peligroso. Un solo paso en falso. Su frase quedó inconclusa, pero Norne lo entendió. Temía que la corrupción también la consumiera a ella. Así que, por ahora, dejémoslo así. No le digas nada hasta que haya eliminado por completo esta mancha. Norne se quedó sin palabras. Comprendía las preocupaciones de su amiga. No es que la estuviera evitando, sino que tenía miedo de herirla. Parecía que su relación era incluso más profunda de lo que había imaginado. Él asintió. Lo entiendo. La vigilaré, me aseguraré de que esté a salvo. En cuanto a tu situación, mantengámoslo en secreto por ahora, dijo Rhodes. Simplemente, dejemos muerto al héroe que mató a dioses. ¿De verdad está bien?, preguntó Norne, sintiendo una profunda tristeza por él. Rhodes podría haber tenido mucho más honor, mucho más reconocimiento, pero lo había rechazado todo. No podía comprenderlo. Pero lo que él ignoraba era que, para Rhodes, librarse de la corrosión divina y aceptar plenamente su autoridad sobre la vida era lo más importante. Solo entonces podría finalmente liberarse de los sentimientos que había reprimido durante tanto tiempo. Solo entonces podría caminar junto a la elfa, a través de los largos años. Está bien. Tengo cosas más importantes que hacer. De acuerdo. En ese caso, ¿por qué no te quedas un tiempo en el reino de Ersten? Te será más fácil usar la luz de Ersten para suprimir la corrupción, sugirió Norne. Deseaba con todas sus fuerzas reencontrarse con su viejo amigo. Le dolería mucho marcharse de inmediato. Sí. Parece que tendré que molestarte. No hay necesidad de esas palabras entre nosotros. En el reino de Ersten, en un sótano secreto y desconocido.
Ni siquiera Norne sabía por qué los artesanos lo habían construido. Simplemente le habían dicho que, como noble, seguramente le sería útil, y le habían dedicado una extraña sonrisa cómplice. Jamás pensó que realmente lo necesitaría. ¿Acaso esos artesanos tenían el don de la clarividencia? Pero por ahora, se había convertido en el santuario privado de Rhodes. Para no contaminar a los demás, no había salido de allí en un año. Y para facilitarle el uso de la luz de Ersten, Norne incluso había hecho trasladar el círculo mágico del santuario al sótano. La espada, ahora desenvainada, flotaba silenciosamente en el centro del círculo mágico. Rhodes estaba sentado a su lado, deleitándose con los millones de diminutos puntos de luz que emanaban de su hoja. Era la forma más pura de fe, y le ayudaba a reprimir la corrupción que lo atormentaba. En comparación con hace un año, su tez estaba mucho mejor. Y las líneas negras en su cuerpo, bajo la presión constante de la fe, ya no podían extenderse. Norne abrió la puerta y entró en silencio para no molestarlo. Solía venir a menudo, solo para hablar con él y hacerle compañía. A cambio, Rhodes lo ayudaba con los asuntos de Estado. Le proponía ideas políticas que Norne jamás había oído, políticas que mejoraban el reino día a día. A Norne le hacía preguntarse de dónde había aprendido tanto. Al ver que Rhodes seguía en estado meditativo, Norne se quedó a un lado, observando a su viejo amigo luchar contra el veneno en su alma. Ojalá Eirik estuviera aquí, pensó. Qué feliz sería. Pero sabía que era imposible. Tras un largo rato, Rhodes finalmente abrió los ojos, y estos estaban claros y brillantes, sin rastro de fatiga. ¿Cómo te sientes?, preguntó Norne. Bajó la mirada y palpó su propio cuerpo. Tras un año de arduo trabajo, la maldad que lo atormentaba por fin había sido suprimida. Pasaría mucho tiempo antes de que volviera a atormentarlo. Además, su fusión con su nuevo cuerpo marchaba a la perfección. Ahora podía moverse con libertad, sin los movimientos rígidos y torpes que había hecho al ver a Norne por primera vez. Mucho mejor. El poder de la fe en la luz de Ersten es más efectivo de lo que imaginaba. Al menos ya no tengo que preocuparme de que la corrupción se extienda a otros, dijo, y miró la espada sagrada que flotaba en el aire con un atisbo de gratitud. Una sonrisa de alivio se dibujó en el rostro de Norne, y las arrugas alrededor de sus ojos se suavizaron. Me alegra oír eso. Si necesitas algo más, no dudes en preguntar. Lo haré. Por cierto, los mensajeros del oeste regresaron ayer. Me contaron que hace unos meses los lugareños oyeron hablar de una oleada masiva y pura de magia espacial en las cercanías del Cañón del Dragón Rojo. Suena a algo propio de la señorita Serie. Y según los lugareños, ya abandonó la zona y continúa su viaje hacia el oeste. Oeste, murmuró Rhodes. ¿Podría estar dirigiéndose a la tierra de Godfall? Es posible. Pero el lodo negro aún no se ha disipado. Estoy preocupada. Norne dejó la frase inconclusa. La tormenta mágica de la tierra de la caída de los dioses había desaparecido, pero había sido reemplazada por una miasma aún más aterradora del lodo negro divino. Y aunque se decía que no duraría tanto como la tormenta, que se disiparía en unos 1000 años, ambas temían que Serie no esperara tanto, que intentara entrar a la fuerza. Es demasiado peligroso. Ese lodo negro, si tan solo te toca, te corromperá. Ni siquiera yo me atrevo a acercarme. Había dejado a Org allí décadas atrás y había intentado recuperarlo, pero el lodo negro siempre se lo había impedido. Sí, asintió Norne, con un dejo de preocupación en la voz. Simplemente me temo que intentará entrar a la fuerza. Rhodes guardó silencio. Cerró los ojos de nuevo, pero Norne pudo ver que la calma que acababa de alcanzar se había roto. Capítulo 113, partiendo en busca de Serie. Pero probablemente no haya nada de qué preocuparse. Quizás la señorita Serie solo quiera viajar al oeste por un tiempo, agregó Norne rápidamente, para no causarle más angustia. Dame un poco más de tiempo. Le había costado un gran esfuerzo llegar al reino de Ersten. Cuando fue engullido por el lodo negro, al igual que los demás, activó accidentalmente el círculo de teletransportación, que lo envió a una caverna subterránea oculta.
Allí pudo reconstruir su cuerpo sin ser molestado. Y aunque ya se había acostumbrado a este nuevo cuerpo, tuvo que reconstruir su maná desde cero. Tenía que ser lo suficientemente fuerte como para protegerse antes de poder ir a buscarla. Pasó otro año. El invierno volvió a azotar la ciudad de Ersten, y un manto de nieve lo cubrió todo de blanco. En el sótano, la luz de Ersten aún irradiaba el cálido resplandor de la fe, y Rhodes había recuperado un tercio de su antigua fuerza. Alzó una mano, y una suave oleada de maná fluyó de su palma, perfectamente bajo su control. Norne permanecía de pie en silencio a un lado, envuelto en una gruesa capa. «Te estás recuperando bien», dijo con una sonrisa en su voz de anciano. Como era de esperar del señor Rhodes, pensó. Haberse recuperado tanto en tan poco tiempo, su fuerza ahora probablemente no sea menor que la mía. Tendría que tener la luz de Ersten para tener alguna posibilidad de vencerlo ahora. Rhodes reabsorbió el maná y abrió los ojos. Miró a Norne, a su viejo amigo que había dedicado su vida, su ser entero, a ese reino, y una oleada de emociones complejas lo invadió. De no ser por un giro del destino, habría sido igual que él, viejo y canoso. Pero había encontrado la manera de vivir para siempre. No pudo evitar sentir una punzada de lástima. Norne, ¿quieres vivir más tiempo?, preguntó. Aún recordaba el hechizo que le arrebataba la vida. Podría enseñárselo si quisiera. Pero tenía miedo. Miedo de que su viejo amigo sufriera el mismo destino que Eirik. Y entonces, no le quedaría más remedio que poner fin a su sufrimiento. ¿Como tú? Pero la autoridad sobre la vida no puede rehacer el cuerpo de otro, ¿verdad?, dijo Norne, con la misma expresión. No, pero tengo otra manera. También puede prolongar la vida de una persona, pero el precio es muy alto, concluyó Norne por él. Sí. Puede que al principio no lo notes, pero con el tiempo, después de 100, 200 años, tu alma se corroerá y te convertirás en, nada más que una obsesión, una criatura que solo quiere seguir viviendo. Al oír sus palabras, Norne rió, una risa cargada de una extraña liberación. Sacudió la cabeza, las arrugas alrededor de sus ojos se suavizaron, dejando ver una luz serena en sus profundidades. Rhodes, amigo mío, dijo con voz tranquila y firme, ¿lo has olvidado? Vi con mis propios ojos lo que le pasó a Eirik. Convertirse en algo que haría cualquier cosa por vivir. Prefiero morir como humano antes que convertirme en eso. Se acercó a la ventana y miró la nieve que caía. Miren esta ciudad, dijo en voz baja. Detrás de cada luz, una persona común y corriente intenta vivir. La vida humana es corta. Vivirla al máximo y transmitir lo que uno tiene a la siguiente generación, así es como la humanidad ha llegado hasta aquí. Nacer, envejecer, enfermar y morir, eso es lo que significa ser humano. Rhodes observó en silencio la espalda de su viejo amigo. Lo siento, dijo. Había sido desconsiderado. No hay necesidad de disculparse. Norne se giró y dijo con una sonrisa forzada. Si viviera demasiado tiempo, ¿no tendría cada vez más papeleo que gestionar? Sería mejor morir joven. Rhodes no pudo evitar sonreír. Sabía que solo intentaba consolarlo. Lo entiendo, dijo asintiendo. Entonces permíteme al menos ayudarte con tu cuerpo. El poder de las Sagradas Escrituras puede sanar tus viejas heridas. Esta vez, no se negó. Mientras Rhodes lanzaba el hechizo, Norne sintió un cálido maná recorrer su cuerpo, y una nueva vida pareció brotar en su viejo y cansado organismo. Aunque sabía que solo era una ilusión. Había librado demasiadas batallas en su juventud, su cuerpo era un desastre. De no ser por la magia sagrada que había aprendido, habría estado postrado en cama hace mucho tiempo. Extendió la mano, una mano cubierta de manchas de la edad, y sintió el calor del maná que emanaba de la palma de Rhodes. Por cierto, dijo, como si fuera un pensamiento fugaz. Esta mañana recibimos noticias. Alguien vio a la señorita Serie en un bosque no muy lejos de la tierra de Godfall. Mientras Serie recorría el continente, su fama crecía. Ahora era conocida como la maga más poderosa del mundo.
Aunque aún estaba lejos de ser la más poderosa de la historia, era una elfa. Con el tiempo, su maná no haría más que aumentar. Un día, sin duda, sería la más poderosa indiscutible. Se está acercando a la tierra de la caída de los dioses, dijo Rhodes, poniéndose de pie bruscamente. Norne sabía a qué se refería. ¿Te vas? Sí. Tengo que hacerlo. Lo miró, y Norne supo que cualquier intento de disuadirlo sería inútil. No es que tuviera intención de hacerlo. Entonces déjame acompañarte a la salida. No es necesario. Sí, la hay. Puede que esta sea la última vez que nos veamos. Ante sus palabras serenas, Rhodes no dijo nada más y le permitió acompañarlo fuera de la ciudad. Ambos iban disfrazados y no llamaron la atención. Norne, dijo con voz grave, cuida del reino. Y, cuida de ti misma. Lo haré. Le dedicó una última mirada a su viejo amigo y, sin decir una palabra más de despedida, se marchó. Norne lo vio marcharse y no se volvió hasta que sus huellas quedaron cubiertas por la nieve. Se ajustó la capa. Nunca había sido capaz de hablarle de Eirik. Quizás él mismo aún no se había decidido. Pero al final, habría que tomar una decisión. Darle a su viejo amigo un último descanso, era lo mejor que podía hacer. Capítulo 114. Dejaré aquí mi vacilación. En el fin del mundo, en la frontera de la tierra de Godfall. Lo que antaño había sido un vasto y denso bosque, ahora era solo un vacío negro y brumoso, resultado de una estrella fugaz ocurrida miles de años atrás. La niebla no se había disipado, sino que se había solidificado en un lodo negro, los restos corrompidos de un poder divino. El poder de la diosa de la procreación había sido antaño la más pura de las fuerzas dadoras de vida. Pero para usurpar el cuerpo de la diosa de la vida, había hecho un pacto con los demonios y los había convertido en su pueblo elegido. De ellos, había extraído un nuevo poder oscuro, un poder para suprimir el alma de la propia diosa de la vida. Pero ese poder había tenido un precio. Había corrompido su esencia divina, impregnándola con el hedor del caos y la muerte. Y cuando Rhodes la mató, ese poder estalló, creando la marea negra y turbia que ahora cubría esta tierra. Todo en la tierra de la caída de los dioses había sido engullido por el lodo negro, dejando solo un silencio opresivo y sofocante. Y en la cima de una montaña cercana, estaba Serie. El viento agitaba su cabello dorado a su alrededor, y ella apretaba la sagrada espada derecha, Athos, contra su pecho. Llevaba allí de pie muchísimo tiempo, con sus ojos dorados fijos en la oscuridad que lo envolvía todo. Podía sentir su poder, un poder capaz de aniquilar el alma misma, un poder prohibido que ni siquiera ella se atrevía a tocar. La niebla negra que una vez cubrió esta tierra no había sido ni de lejos tan aterradora. Y aunque el lodo negro era poderoso, su origen había desaparecido. En unos miles de años, podría empezar a disiparse. En 10.000, podría desaparecer por completo. Pero ella no podía esperar tanto. Su mirada atravesó la oscuridad hasta el corazón mismo de la tierra de Godfall. Rodas. Había sido engullido por aquel lodo negro y había desaparecido. Y la obsesión por encontrarlo era una marca en su alma, un fuego que la había impulsado a regresar a aquel lugar. 30 años. 30 largos años, y todos sus esfuerzos la habían llevado de vuelta al principio, al lugar donde lo habían visto por última vez. Antes, le daba miedo entrar. Pero ahora no tenía otra opción. Tenía que encontrar una respuesta. Si aún estuviera vivo, si un fragmento de su alma aún perdurara en algún rincón de esta tierra de muerte, esa sería la mayor recompensa por todos sus largos años de búsqueda. Este lugar era su última esperanza, y también su última desesperación. No puedo esperar más, susurró, con una voz tan suave que solo ella podía oírla, pero cargada de una determinación que le impedía retroceder. Había vagado por esa zona demasiado tiempo. Cada vez que había intentado entrar, el aura aterradora, un aura que le hacía temblar el alma, la había detenido. No puedo seguir así, dijo, como si hablara con Athos, o quizás consigo misma. Tengo que encontrar una respuesta, cueste lo que cueste. Pero ella no se movió de inmediato. Bajó de la cima y con cuidado depositó a Athos sobre una roca fría.
Tenía que preparar una lápida, para él y para ella misma. Lanzó un hechizo de levitación y comenzó a recoger las piedras negras dispersas. Se movía despacio, con cuidado, seleccionando cada una. Siempre deja una vía de escape, le había dicho. No sabía si esto contaba, pero, era algo. Al menos, las generaciones futuras sabrían que habían estado allí. Finalmente, colocó en posición vertical dos de las piedras más grandes y completas y comenzó a construir una base a su alrededor con piedras más pequeñas. Cuando terminó, un destello de luz apareció en la punta de su dedo y comenzó a tallar. La tumba de Rodas. Tras terminar la última carta, se detuvo. Si lo encuentro, ¿habré hecho algo malo? No lo sabía. Si él tenía razón, si debía creer en los milagros, en un reencuentro predestinado, tendría que volver y destruir esa lápida. Dirigió su atención a la otra piedra. Esta vez, talló más despacio, con más vacilación, como si no estuviera segura de qué escribir. Al final, con una emoción compleja e indescriptible, escribió. Queridísima amiga, serie. Las palabras queridísimo amigo estaban grabadas con una intensidad feroz, mucho más profunda que las demás. Se quedó mirando las dos lápidas durante un buen rato. ¿De verdad éramos solo eso? No, eso no es correcto. Habían sido compañeros, los más íntimos, maestros el uno del otro. Una simple frase, queridísimo amigo, no bastaba para describir su relación. Pero a ella no se le ocurrían otras palabras. Si él estuviera aquí, seguramente habría dicho algo más conmovedor. Pero no estaba. Y menos mal que no estaba. Esto es suficiente, susurró, a modo de despedida final, se puso de pie, se sacudió el polvo de la túnica, tomó a Athos, que la había estado esperando, y se dispuso a marcharse. Les echó un último vistazo a las dos pequeñas lápidas. Al menos eran dos. No estarían demasiado solas. Entonces, respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire caótico, y apartó toda su vacilación, toda su indecisión, al fondo de su mente. Ya no miró atrás y, sin dar un solo paso atrás, con la mirada fija en la extensión negra y fangosa, se adentró en la oscuridad que lo envolvía todo, y poco después de que ella se marchara, una figura, cubierta del polvo de un largo viaje, apareció ante las lápidas. Dio las palabras tumba de Rodas y su rostro se torció en una expresión extraña. Miró la otra lápida y sintió un alivio inmenso al darse cuenta de que solo era un cascarón vacío. ¿Quién diablos está difundiendo estos rumores?, maldijo. Que no te encuentre, o te arrepentirás. Pero sabía quién era. Solo la elfa haría algo tan macabro como erigir su lápida antes incluso de morir. Se agachó y recogió una piedra. La tierra que tenía encima aún estaba fresca. No hacía mucho que se había ido. Parece que aún puedo lograrlo, dijo, y sin dudarlo un instante más, corrió en la misma dirección en la que ella había ido. Espérame, serie. Capítulo 115, una luz desciende ante el elfo. En las profundidades de la tierra de la caída de los dioses. Aquí el tiempo había perdido todo sentido. Solo existía una oscuridad infinita y eterna. El espeso lodo negro, como un gran océano negro, chocaba contra una única y brillante barrera plateada, ola tras ola, cada una desprendiendo un hedor nauseabundo. Serie caminaba a través de este mar de desesperación, cada paso pesado. Sostenía la espada sagrada derecha, Athos, con una fuerza arrolladora, su poder era lo único que mantenía a raya la oscuridad que lo consumía todo. Pero en este lugar, el escenario del último y desesperado acto de un dios, incluso el poder de Athos parecía desvanecerse. La espada sagrada, que una vez había sido capaz de crear una barrera que abarcaba todo el reino élfico, ahora luchaba por mantener un pequeño escudo esférico. Un escudo que era constantemente aplastado y deformado por la inmensa presión. Más allá de la barrera reinaba una oscuridad capaz de engullirlo todo. Con cada oleada de lodo negro, el escudo de plata temblaba violentamente, como si estuviera a punto de hacerse añicos en cualquier momento. El rostro de Serie estaba mortalmente pálido. Se mordió el labio inferior con tanta fuerza que casi le sangró. El poder de la marea negra era tan inmenso,
tan abrumador, que habría hecho huir despavorido a cualquier otro ser vivo. Y ella también había sentido ese miedo. Pero lo había reprimido, y en su lugar había surgido una obsesión que la consumía. He llegado hasta aquí, pensó. No puedo dar marcha atrás ahora. Vertió su propio maná en Athos, intentando desesperadamente mantener viva la última chispa de luz. Rodas. Susurró su nombre, la fuente de su obsesión. Podía sentir que se acercaba, cada vez más, al corazón de la batalla final. El poder divino residual, la energía enloquecida en el aire, se hacía más densa, una presión tangible que amenazaba con apagar su pequeña y tenue luz. Cuando finalmente llegó al centro de aquel lugar maldito, se desató todo el horror de la marea negra. Ya no eran simples olas, sino una fuerza sólida y tangible, un bombardeo interminable contra su escudo. Con cada golpe, la barrera crujía y una red de grietas comenzaba a extenderse por su superficie. Grieta. El sonido de cristales rompiéndose. Una esquina de la barrera, bajo el incesante ataque, finalmente cedió. Y el lodo negro se vertía a raudales. Sabía, con una certeza primigenia, que no podía permitir que aquello la tocara, aunque desconocía los detalles de lo que le había sucedido a Eric. Pero la barrera era demasiado pequeña, no tenía a dónde retirarse. Solo pudo observar cómo la oscuridad mortal se precipitaba hacia ella. ¿Es este el final? Y en ese preciso instante. VMMMM. Una luz dorada, una luz de energía pura y sagrada, surgió de las profundidades de la oscuridad. Era tan pura que traspasó la estructura misma del espacio y se abrió paso a través del espeso lodo negro, creando un espacio a su alrededor. Incluso el lodo que ya había traspasado su barrera fue incinerado al instante. Cuando la luz cegadora se desvaneció, vio que se había abierto un camino recto y limpio a través de la marea negra. A ambos lados, el lodo retrocedía, como si huyera del sol. La luz, el aura, era tan familiar. En la batalla final, contra el poder oscuro de la diosa de la procreación, había empuñado a Orc y había lanzado un ataque similar. Y al final, para acabar con ella de una vez por todas, había liberado todo su poder, junto con todo el poder de la fe de la luz de Ersten, y le había asestado un golpe mortal. Incluso el alma de la diosa se había extinguido a causa de ello. Y ahora, podía sentir esa aura una vez más. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad mientras miraba por el camino hacia la espada sagrada que ahora irradiaba un aura que repelía todo mal. La espada del derecho divino, Orc. Orc, que había estado perdido con él durante 30 años, ahora estaba allí mismo, frente a ella, y su corazón comenzó a latir con fuerza en su pecho. ¿Podría él estar también allí? Orc también lo percibió, la llegada del elegido, aquel que ostentaba la autoridad sobre la vida. Su luz resplandeció y, por un breve instante, contuvo la marea negra que se avecinaba. Pérdida, pérdida, pérdida. El sonido de pasos, que venían del sendero dorado. Ella miró hacia atrás, sin atreverse a creer lo que oía. Una figura emergió lentamente. Bañado por la luz dorada de Orc, caminaba hacia ella paso a paso, siguiendo el sendero luminoso. Al principio, solo era una silueta, una figura con una capa gris, el rostro oculto por una capucha. Pero ella anhelaba, con todo su corazón, ver aquel rostro familiar. Y al acercarse él, su deseo se cumplió. Se echó la capucha hacia atrás y allí estaba él, igual que hacía 30 años, como si el tiempo no lo hubiera tocado, salvo por la ligera palidez de su piel. Y él también la vio. A través del polvo de 30 largos años, sus miradas se cruzaron. Había tanto que decir, tanto que contar. Pero ahora no era el momento. Caminó hasta el final del sendero, a solo unos pasos de ella, y extendió la mano. Tomó la empuñadura de la espada que flotaba en el aire. VMMMM. En el instante en que su mano lo tocó, todo el poder de Orc se desató una vez más. 30 años de silencio y espera, que ahora llegan a un glorioso final. Un pilar de luz dorada se elevó hacia el cielo, un fuego sagrado que purificó instantáneamente el lodo negro en un radio de 100 metros. Un nuevo dominio, un dominio del mismo poder que el lodo negro,
pero sagrado, se expandió desde él, una barrera contra la oscuridad que se cernía sobre él. Era algo que Athos jamás habría podido hacer. Solo había sido bendecido por un dios. No era como Orc, que había sido forjado con la autoridad divina. Solo Orc podía repeler verdaderamente este miasma impío. En el centro de su dominio dorado, permanecía de pie, espada en mano. Estaba tan cerca que podía ver la palidez de su rostro y la sorpresa en sus ojos. Su mano temblaba ligeramente mientras sostenía la espada, con la punta apuntando al suelo, y su luz dorada lo envolvía, purificándolo de la impureza divina que había acumulado en su viaje hasta allí. Le tendió la otra mano. Te he hecho esperar, Serie, dijo con voz pausada y suave. Ahora, ven a casa conmigo. Capítulo 116, mi señorita élfica. La mano de Serie temblaba, suspendida en el aire. Un torbellino de emociones se arremolinaba en sus ojos dorados. Tenía tanto miedo de que fuera otra ilusión, otro sueño del que despertaría a la misma realidad vacía. Tantas veces, en los últimos 30 años, había extendido la mano, solo para ver cómo la figura frente a ella se desvanecía como humo. ¿Rodas? Dijo, con la voz cargada de profunda duda. ¿Es esto otra ilusión? Podía sentir el calor de la luz, y una parte de ella, una parte profunda y primitiva, le gritaba que él era real. Y, sin embargo, no podía creerlo. Quizás era un mecanismo de defensa, una forma de prepararse para la inevitable decepción. Al ver su vacilación, la mirada de Rhodes se suavizó. Dio un paso adelante. Con delicadeza, le tomó la mano y entrelazó sus dedos. Con la otra mano, le acarició la cabeza con un gesto que le resultaba dolorosamente familiar y a la vez profundamente añorado. Soy yo. Su mano era tan cálida, una fuerza reconfortante que la envolvía. Y la otra, la que ahora le despeinaba, era tan molesta y tan reconfortante como la recordaba. No es una ilusión. No es un sueño. Es él. Su mejor amiga, aquella a la que había estado buscando durante 30 largos años. Rhodes. Rhodes. Su voz, que había sido un susurro, se convirtió en un grito de júbilo, un sonido de felicidad pura e incondicional. Y sus hermosos ojos dorados, que ahora brillaban con una nueva luz, solo reflejaban su imagen. No apartó la mano. ¿Estará él, tan contento de verme como yo de verlo?, se preguntó, sintiendo la extraña forma en que le sostenía la mano. De verdad es mi mejor y más querido amigo, pensó, y le apretó la mano con más fuerza. Sus emociones, aunque diferentes en su naturaleza, nacieron de un reencuentro gozoso. Incluso se olvidó de molestarse por la mano que tenía en la cabeza. Simplemente lo miró, con una mirada tan intensa que parecía que intentaba grabar su imagen en su memoria para compensar 30 años de ausencia. Soy yo, dijo de nuevo, con la misma voz suave de antes. He vuelto, Serie. Tú. Abrió la boca, con 1000 palabras atascadas en la garganta. Al final, solo salió una acusación ahogada. ¿Dónde has estado? 30 años. Creí que estabas. Lo sé, dijo. Saber de su larga y solitaria búsqueda le dolía, y al mismo tiempo, le producía un extraño escalofrío en el corazón. Mi obstinada señorita elfa, lo siento. Él le tomó la mano y la rozó suavemente contra su mejilla. Fue un gesto que traspasó los límites de una amistad normal, y hasta ella lo sintió. Pero, a su parecer, era lo correcto. El suyo era un vínculo que no podía describirse con una palabra tan simple. Quizás él también lo piensa, se preguntó. En su larga y reservada vida élfica, solo a él le había otorgado el lugar de mejor amigo. Y él, ahora, a su manera, le demostraba lo mismo. Entonces, ella tomó su mano entre las suyas y, en un gesto de reciprocidad, la rozó suavemente contra su mejilla. Era su manera de demostrarle, de reconocer la cercanía de su vínculo. Mi queridísimo amigo, susurró, con la voz llena de una nueva confianza, el que camina conmigo por el sendero de la magia, por fin has vuelto. Su corazón dio un vuelco. Sus palabras eran tan puras, tan sinceras, y habían tocado una parte de él que jamás se había atrevido a soñar.
Él mismo no sabía si sus sentimientos eran correctos. Pero había encontrado la manera de vivir para siempre. Así que, sin duda, debían serlo. La conocía muy bien, sabía lo lenta que era en asuntos del corazón. Su búsqueda desesperada por él había nacido de una devoción pura y sencilla hacia su mejor amiga, una parte esencial de su larga vida. Era una obsesión pura, pero no era el sentimiento que él anhelaba. Pero no importaba. Esa lentitud solo podía superarse con el tiempo. Algún día, el árbol de hierro florecería. Y él podía permitirse el lujo de esperar. Un destello de ternura y determinación cruzó por sus ojos. Soltó suavemente su mano y, con ambas manos, le acarició el rostro redondo, rozándole las mejillas con delicadeza y cuidado, como si sostuviera un tesoro preciado. Después de tanto tiempo, por fin volvía a tocar el rostro de su pequeño gran maestro, y esta vez, sin pretensiones. Ella no entendía por qué lo hacía. ¿Será porque está tan feliz? ¡Qué hombre tan atrevido! Antes, jamás le habría permitido tocarle la cara así, como si fuera un mochi gigante y suave. Pero después de 30 largos años, lo permitiría. Cuando finalmente la soltó, ella lo miró una vez más. Serie, dijo, dando un pequeño paso atrás, con la mirada fija en la de ella, estoy aquí. Tu mejor amigo está aquí. Y no me voy a ir a ninguna parte. Había enfatizado intencionadamente la expresión queridísima amiga, un guiño a la propia comprensión que ella tenía de su relación y una forma de allanar el camino para la suya propia. Ella percibió la sinceridad en sus palabras y no dijo nada, solo lo miró. Toda la obsesión, toda la espera, en ese momento, todo valió la pena. Lo había encontrado. Su mejor amigo había regresado. Y eso, lo era todo. Una alegría que podía durar una eternidad. Incluso si volvieran a separarse, ahora tenía su respuesta. Y la próxima vez, no sería una obsesión, sino una simple decisión. Y en su larguísima vida, recordaría este momento, esta alegría, mil veces. Y eso le daría la fuerza para seguir adelante. La miró, y una oleada de un impulso casi irresistible de atraerla hacia sus brazos lo invadió. Pero se contuvo. De acuerdo, vámonos de aquí, dijo. La organización no puede purificar todo esto. Aunque parecía contener el lodo negro, sabía que no duraría mucho. El miasma era demasiado poderoso. Ella también lo sabía e inmediatamente estuvo de acuerdo. Alzó a Orgi, con un solo golpe, abrió un camino a través de la oscuridad. Estaba a punto de adentrarse en ella cuando sintió un suave tirón en la manga. Esta vez, su voz era suave, pero increíblemente firme, no tienes permitido desaparecer. Irás a otra aventura conmigo. Él la miró y sonrió. Lo prometo, mi señorita elfa. Y entonces, bañados en una luz dorada, desaparecieron por el sendero. Fin de capítulo.